será una Eucaristía. Perdón que necesito y que... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos aquí a la casa de Dios a celebrar la Eucaristía, que es el encuentro con Jesús, que sale precisamente a nuestro encuentro para consolarnos. A ti que tienes problemas, dificultades, cruces, el Señor sale a tu encuentro para darte su amor. Y de esa manera que experimentes que no estás solo, que experimentes que Él comparte contigo el peso de tu cruz. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dignamente, como hacemos siempre, reconociendo que estamos necesitados del amor y de la misericordia divina, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las edades pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con ese Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempo de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron
cruzando el agua. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una sociedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Nos recordaba el Evangelio cómo Jesús, una vez que prenden a Juan, se marcha a Galilea, a los pueblos de esa zona, a proclamar el Evangelio. Y dice: se ha cumplido el plazo, está cerca de vosotros el reino de Dios. Comentan los evangelios cómo en tiempos de Cristo la sociedad judía estaba expectante porque esperaba la llegada del Mesías. Era, por tanto, una sociedad religiosa que creía en las promesas de Dios, de Yahvé, y que estaba esperando para ver cuándo se cumplían esas promesas, para ver cuándo iba a llegar el Mesías. ¿Por qué entonces no reconocieron a Cristo como Mesías? ¿Qué ocurrió para que aquel que había multiplicado los panes y los peces, para que aquel que había curado enfermos de lepra y de otras dolencias, para que aquel que había hecho milagros expulsando demonios y por lo tanto liberando a endemoniados, no fuera acogido como el Mesías, sino que al contrario acabara muriendo en la cruz? Lo que ocurrió fue que lo que Cristo vino a predicar no era lo que esperaban la mayor parte de los judíos. Esperaban un Mesías, sí, pero no el Mesías de Jesús. Esperaban unos un Mesías libertador político, a pesar de que las Escrituras hablaban de un Mesías que iba a liberarnos del pecado debido a los años de opresión, a los distintos imperios que habían pasado por Israel, quitándoles la libertad. Un gran grupo de judíos identificó al Mesías como un libertador político y no religioso. De manera que lo que esperaban era un libertador que les quitara el yugo, en este caso concreto, del Imperio Romano. Y claro, cuando a Cristo le preguntan si ha venido a hacer eso, a quitar al Imperio Romano, si tienen que pagar tributo al César, Jesús responde: dadme la moneda. ¿Qué efigie aparece en la moneda? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No era Jesús un revolucionario político. Y por lo tanto quedaron decepcionados. A estos el Mesías Jesús no les satisfacía. Pero había otros que tampoco quedaron satisfechos. Y eran aquellos judíos practicantes, identificados sobre todo con los fariseos, que cumplían la ley a rajatabla, la Torá. Por pequeño que fuera el precepto, ellos lo cumplían. Ellos iban al templo una vez al año, pagaban el diezmo de lo que ganaban. Ellos cumplían cantidad de preceptos rituales, no se dejaban ninguno.
Y con eso pensaban, tenían ganado el cielo. Y cuando viene Cristo que les dice que no solo tienen que evitar el mal, eso pedían los preceptos de la ley mosaica, sino también que tenían que hacer todo el bien que estuviera en su mano y que tenían que poner el corazón y que tenían que amar y tener misericordia y perdonar al que les había hecho daño y ver en el otro a su prójimo y tratarles con misericordia, eso ya les parecía demasiado. Ese Dios, ese Mesías, era un Mesías que les sacaba de su zona de confort, que les complicaba la vida, porque les hacía no solo cumplir con unas normas que impedían hacer el mal, sino que además les pedía hacer todo el bien que estuviera en su mano. Ellos querían un Dios cómodo. Sí, cumplían con muchas normas, pero era un Dios cómodo, porque no me complicaba la vida más allá del decálogo. Y claro, cuando Cristo predica lo que predica, aquellos dicen, este Dios no me interesa, este Mesías me complica demasiado la vida. San Francisco de Asís, que todos sabéis que llevaba una vida muy austera, vivía la pobreza radicalmente, vivía la obediencia, era una persona que decía que quería vivir el Evangelio sin glosa, sin ponerle ningún tipo de edulcorante. San Francisco de Asís decía que Dios era nunca bastante, porque cuando has dado un poquito y te parece que ya has llegado al límite, te pide más para darte, pero te exige más. Entonces, claro, este Mesías no gustó tampoco a los fariseos, ni a aquellos que buscaban una religión cómoda. Trasladado eso a nuestra época, ¿quiénes podrían ser los que buscaban un Mesías político? Pues aquellos que se acercan a Dios solo por lo que obtienen de Dios. Le piden la salud, le piden un milagro, el trabajo, le piden la curación de una persona, y si Dios no se lo da, entran en crisis. Entran en crisis porque dicen, caray, con lo que yo vengo a misa, y el Señor ha permitido un cáncer en mi vida. O caray, con lo que yo rezo, y el Señor parece que no me escucha porque no me da lo que le pido. Tú no quieres a Dios, tú quieres ese espíritu que sale de la lámpara de Aladino y que te da los deseos que tú quieres. Pero tú no crees en el Señor, tú buscas un siervo, tú buscas un libertador político o de lo que fuere, el Dios tapagujeros que te quita los problemas que tú quieres. Pero tú no quieres servir a Dios, no quieres amar a Dios. El otro grupo, aquellos que, siendo muy religiosos, son de la religión del cumplimiento. Cumplen para quedar justificados, cumplen para tener la conciencia tranquila, pero no hay nada que les saque de su zona de confort. No quieren complicaciones, no quieren eso de poner la otra mejilla o de ver a Jesús presente en los pobres o necesitados. Eso ya, es que eso es mucha complicación. Yo quiero el Dios de ir a misa los domingos y nada más, Padre. Así, una comodidad, un Dios cómodo. Pero es que Dios no es así. Tú puedes creer el Dios que tú quieras, pero es que Dios no es como tú quieras, sino como Él es. Por lo tanto, creo que tenemos que iniciar la Cuaresma, este tiempo de conversión, no queriendo hacer a Dios como nosotros queremos que sea, sino aceptando a Dios como es. Ha venido el reino de los cielos a nuestro corazón, se identifica con la persona y la figura de Jesús. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Cristo? ¿Estás dispuesto a recibir del Señor el amor que quiere darte, pero también a dejarte complicar la vida? Porque Él quiere transformar el mundo y necesita tus manos, necesita tus obras de justicia, necesita tu integridad, necesita también tu misericordia para que ilumines, consueles, ayudes a los que sufren y pasan por tu vida. El Dios cómodo no es el Dios cristiano. Como decía San Francisco, Dios es nunca bastante. Siempre pide más, pero ojo, pide para dar. Pide para darte la vida espiritual, pide para darte la salvación, pide para llenar tu corazón de amor, de alegría y de esperanza. Recuerdo hace varios años cómo en uno de los informativos de las televisiones generalistas españolas publicaban una encuesta. ¿Cuáles eran los trabajos que más satisfacen a los españoles? Conclusión, aquellos trabajos donde la persona se entrega a los demás. Aquellos trabajos donde la persona es capaz de salir de su zona de confort, de entregarse. Esos son los que más llenan.
Quizás no te van a llenar los bolsillos porque no son los mejores remunerados, pero son los que llenan tu corazón de alegría y de esperanza. ¿Por qué razón? Porque el amor es el camino de la felicidad. Dios es amor, hemos sido creados a su imagen y semejanza, y cuando amamos imitando a Cristo y haciendo caso a lo que Él nos pide, entonces experimentamos que nuestra vida tiene sentido. Empecemos, por tanto, la Cuaresma acompañando al Señor, dejando que el Señor ilumine nuestro corazón, rezando más cada día para que el Señor dirija nuestros pasos, cure, sane nuestras heridas, perdone nuestros pecados, pero también ilumine nuestra vida para que hagamos el bien, todo el que esté en nuestra mano, y evitemos el mal. Y de esa manera se producirá la conversión en nuestro corazón. Convertirse significa girar nuestra mirada para que mire, para que sienta, para que vivamos como el Señor nos enseña. Él es el camino que nos lleva a la vida. No tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. Temamos a los que matan el alma, porque el ser humano, cuando no cuida su alma, experimenta que su vida no tiene sentido, que está vacía. Cristo ha venido a acompañarte para enseñarte el camino de la felicidad. No tengas miedo, no estás solo. Él sale a tu encuentro, pero fíate de Él. No busques otro Mesías, acepta el Mesías Salvador, el que Yahvé envió para redimirnos y salvarnos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que predique el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que experimenten consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sientan la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos
nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida corresponda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del diablo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Rosa, Pedro, José, Guillermo, Javier, Enrique, María, Natividad, Laura,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor se marchó 40 días con sus 40 noches a estar en unión con Dios Padre, y de esa manera es modelo y ejemplo para nosotros, de forma que vivamos la Cuaresma como un tiempo de diálogo con Dios. Pero para ello hace falta que haya silencio, y a veces en nuestra vida no hay silencio, porque no podemos escuchar a Dios debido a que a veces solo pedimos, solo hablamos nosotros en la oración y no dejamos que Él hable, o porque no queremos escuchar lo que nos dice, porque nos incomoda, porque lo que nos pide nos complica la vida y no nos satisface en un primer momento. Es cuestión de fiarte del Señor, de hacer un acto de fe, de confianza en Él. Ha venido el reino de los cielos a tu corazón. Ábrele las puertas al Señor para que guíe tus pasos, te dará las fuerzas necesarias para amar y experimentarás aquello que decía San Francisco: es dando cuando uno recibe, es perdonando cuando uno se siente perdonado. El amor es el camino de la salvación, es el camino de la felicidad. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor,
No permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En primer lugar, agradeceros la generosidad en la colecta de la semana anterior, que fue para Manos Unidas. Solo en lo que recogimos aquí en el templo, más después transferencias y otro tipo de donativos, se sacó casi 3.000 euros, que en este tiempo donde el aforo estaba reducido es un verdadero milagro. Gracias por vuestra generosidad, el Señor os recompensará. En segundo lugar, veis que hay como distintos grupitos de parejas jóvenes, son novios que están viniendo a los prematrimoniales. Hoy ya terminan los prematrimoniales intensivos, pero continuará su etapa de noviazgo y, si Dios quiere, en unos meses se casarán. Recemos por ellos, para que sean fieles a la palabra de Dios, para que tengan una conciencia recta, se entreguen el uno al otro como Cristo se entregó por la Iglesia. Y vamos a pedir nada después a la Virgen María que proteja a nuestra España, a nuestras familias, nuestros países, pero también a estos novios que van a dar el paso
de entregarse el sí quiero, que se van a complicar la vida porque creen en el amor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exsurres Filii Hebe, a te suspiramus, germentes et frentes, in lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos converte. Jesum benedictus fructus ventris tuis, nobis post